Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios una vez más este privilegio que me concede de poder dirigirme a ustedes a través de estos medios. Quiero agradecer al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque hasta este momento Dios nos ha permitido ver su mano moviéndose en favor de su iglesia. Quiero aprovechar este momento también para darle la gloria y la honra al Señor y agradecer por el ministerio de la Iglesia Central, de la Iglesia Limón. Dios le bendiga a los ancianos, a los diáconos, a los predicadores, a los hermanos que Dios ha utilizado y que está utilizando para traernos el mensaje a nuestras vidas. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Les felicito y les agradezco el tiempo que han tomado. Dios recompense su esfuerzo, su empeño, su dedicación, el tiempo que ellos hacen para poder preparar los mensajes y de esa forma que el Señor les use para alimentar nuestras vidas. Con algunos mensajes, mis ojos se han llenado de lágrimas. En cada uno de los mensajes, Dios ha hablado a mi vida. Con otros mensajes, el Señor ha movido mi conciencia, el Señor me ha confrontado y por todo ello yo le doy gracias a Dios. Dios siga bendiciendo a los predicadores, Dios les siga usando, Dios se siga glorificando en sus ministerios. Ahora, con relación al mensaje en esta hora, tomaré base en las Sagradas Escrituras. Lo haré leyendo en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y los versos 8 y 9. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el mensaje en esta hora, suplicándole a Dios que a través de esta predicación el Señor, así como ha hablado a mi vida, también pueda hablar a la suya. Como primer punto del mensaje, quiero hablar acerca del contexto, el trasfondo histórico que se vivía en aquellos tiempos. A través de la epístola nosotros podemos ver que la iglesia, según las palabras del apóstol Pedro, le dice, aunque por cierto tiempo, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. También les dice que no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha acontecido, como si algo extraño les estuviese pasando, y que los mismos padecimientos que ellos están experimentando lo están viviendo los hermanos en todo el mundo. Cuenta la historia, el hombre que está gobernando el imperio es un hombre cruel, es un hombre duro. Aquel hombre Nerón, según la historia, un hombre al cual le gustaba hacer alarde de las construcciones que él emprendía, y él tiene en sus planes reedificar Roma. Según la historia, Roma era una ciudad con calles estrechas, muchas de sus casas estaban edificadas de madera, y aquel hombre decide mandar a prenderle fuego a la ciudad. Todo el pueblo, a causa del incendio, comienza a culpar a Nerón de que es él el que le ha mandado a dar fuego a la ciudad. Pero él esas acusaciones se la trasladó a la iglesia y comenzó un periodo terrible para la iglesia, un periodo de persecución terrible para los santos de aquel tiempo. Cuenta la historia
que algunos de los hermanos eran untados con brea, atados a postes, y por las noches se les prendía fuego, y eran aquellos hermanos antorchas humanas. Otros de ellos se llevaban a los circos romanos y a las fieras, a los perros, se les soltaba y decían aquellos perros sobre los cuerpos de los hermanos y los despedazaban en vida. Era terrible lo que la iglesia está pasando en aquel momento, y ante aquel panorama oscuro que la iglesia está pasando, lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace es comenzar su epístola dándole palabras de alabanza y adoración a nuestro Dios. Él comienza su epístola diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una de las características de esta epístola no es una epístola que vaya al frente, un paso adelante o a confrontar una herejía. Es una epístola que tiene palabras de ánimo para hombres y mujeres que están pasando momentos duros de prueba y de aflicción. Entonces este hombre comienza a hablar de hermanos que han sido rociados con la sangre de Cristo según el previo conocimiento de Dios, para que ellos reciban una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para ellos. Ante aquel panorama oscuro para la iglesia, lo que el apóstol Pedro es decirles: para ustedes hay un lugar que está esperando. Para ustedes hay una herencia preparada. Y es esa herencia lo que mantuvo, esa promesa de esa herencia, esa esperanza de esa herencia, fue lo que mantuvo a la iglesia en pie en medio de aquel periodo de persecución. Cuenta la historia de un hombre llamado Policarpo, un hombre que era discípulo de Juan, del apóstol Juan. En aquellos momentos de persecución, se cuenta que se lo llevan a él, y al momento de estar a punto de ser martirizado, le dicen: blasfema de Jesús, niega a Jesús y te perdonaremos la vida. Y aquel hombre dice: 86 años le he servido a él y él nunca me ha hecho un daño. ¿Por qué he de blasfemar de mi rey? Y el testimonio de ese hombre era compartido por muchos. La iglesia se mantuvo firme, se mantuvo fiel en aquellos momentos oscuros, en aquellos momentos de persecución. Y lo que el apóstol Pedro les recalca es: a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es curioso que el apóstol Pedro en un mismo versículo le recalca a la iglesia que no ha visto al Señor. Con relación a la aparición de Cristo Jesús existen 4 etapas. La primera era la etapa del anhelo de que Cristo Jesús viniera.
El mismo Señor Jesús les ha predicado a los apóstoles y les ha dicho, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís. Esa era la primera etapa, la etapa del anhelo, el sueño de que Cristo viniera. Y luego está la segunda etapa, aquellos que tuvieron el precioso privilegio de contemplarle, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos los milagros que él realizaba, de escuchar de sus mismos labios los mensajes que él predicaba. Entre ellos encontramos al apóstol Pedro y el apóstol Juan. El mismo apóstol Juan dice las cosas que hemos visto y oído, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, esto os damos a conocer. Este mismo hombre, el apóstol Pedro, les dice en la segunda epístola, no os damos a conocer la venida del Señor como siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este hombre que le está escribiendo sabe que la iglesia no ha tenido ese privilegio que él tuvo. El apóstol Pedro tuvo esa enorme bendición de sentir los pies, de sentir las manos de Jesús lavando sus pies. Él tuvo ese precioso privilegio de contemplar la multiplicación de los panes y de los peces. Es un hombre que ha visto todas las maravillas, un hombre que tuvo el privilegio de ver a Jesús en su casa, poner las manos sobre su suegra y que aquella enfermedad fuese reprendida. Fue un hombre que tuvo ese privilegio de poder verle. Él fue testigo presencial de la gloria de Cristo Jesús. Pero luego está la tercera etapa con relación a la manifestación de Cristo Jesús. Y ahí entramos nosotros, ahí entraba la iglesia a la cual se le dirigió esta epístola. ¿A quien amáis sin haberle visto? Nosotros no le hemos visto a él y en algún momento estaba pensando cómo llamar este mensaje. Y creo que tomando como base el verso 8 puedo decir, no le hemos visto, pero le conocemos. Y allí en esa tercera etapa entramos aquellos que por la soberanía y misericordia de Dios nos ha sido dado que podamos creer en Él sin verle, que podamos amarle sin verle. Allí entramos nosotros. Y esto es algo glorioso. En términos naturales, en términos humanos, es imposible amar algo que no se conoce. Es imposible amar algo que no se ve. Pero esto es algo que nosotros hacemos a través de los ojos de la fe. A través de los ojos de la fe se nos ha revelado cómo es Cristo Jesús. En esta misma epístola se habla de aquellos que no creen. Para aquellos que no creen, Cristo Jesús es la piedra de tropiezo y la roca que los hace caer. Pero para nosotros, los que creemos, se nos habla de Jesús, que Él es precioso. Y esto es maravilloso porque esto es un don dado por Dios. El mismo Cristo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes y se las has revelado a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te plació. Y es esa grande bendición que nosotros gozamos. El no haberle visto, pero con todo y eso poder conocerle, poder sentirle, poder tener su comunión, poder amarle. Y aún el mismo Señor se lo dijo a Tomás, porque me viste, Tomás, creíste, mas bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que sin ver creen.
Y ahí entramos nosotros en esa bienaventuranza de, sin haberle visto, poder amarle. Y es lo que la iglesia está pasando en aquellos momentos cuando se escribe esta epístola, se dirige esta epístola. Le dicen, ustedes no lo han visto, pero con todo y eso, ustedes le aman. Y en esto del amor hacia el Señor, esa es nuestra parte. Nadie se atreve a dudar del amor de Cristo Jesús para con la iglesia. Aquella corona de espinas sobre su cabeza, aquella espalda lacerada, aquella espalda que ha sufrido el látigo romano, aquellos clavos que penetraron aquellas manos, aquella cruz sobre la cual se expuso aquel cuerpo desnudo, aquella sangre que goteaba de su rostro. Todos esos son testigos del inmenso amor de Cristo Jesús para con la iglesia. Y aquella iglesia primitiva, aquella iglesia sufriente, está consciente de ese amor. Y aquella iglesia de igual manera ha tenido que sufrir persecución, derramamiento de sangre y el martirio. Pero toda aquella persecución de los emperadores no lograron hacer que aquella iglesia desapareciera, porque sobre aquella iglesia posaba una promesa. Sobre aquella promesa fue dicho al mismo hombre el apóstol Pedro, se le dijo, de cierto tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Sabemos que aquella roca no era el apóstol Pedro, aquella roca es Cristo Jesús. Sobre Cristo Jesús está edificada la iglesia, la roca firme, la roca inconmovible de los siglos. Y aquellos santos ponían su mirada en él. Y aquel gozo puesto delante de ellos, aquella esperanza de una herencia gloriosa, les hacía perseverar hasta el final. Con relación a nosotros, no es comparable lo que aquella iglesia sufrió. Nosotros ni siquiera estamos sufriendo. Muchos de nosotros, por misericordia de Dios, en lugar de estar sin trabajo, tenemos más trabajo. De alguna forma Dios ha provisto, Dios ha suplido todas nuestras necesidades y sin duda alguna Dios lo seguirá haciendo. No tenemos que andar escondidos por nuestro cristianismo, por nuestra profesión de fe. Pero esto es lo maravilloso del Evangelio, que aunque no suframos como aquellos santos, aunque no suframos en la misma magnitud de aquella iglesia, el que producía el gozo en aquella iglesia en medio de la persecución es el mismo que produce el gozo en medio de nosotros. Y nosotros también podemos reclamar estas palabras, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El que producía aquella paz, el que producía aquella alegría, el que producía aquel gozo en la iglesia perseguida, es el mismo que produce gozo y alegría en nuestros corazones. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, nuestro corazón se inunda, nuestro corazón se llena de ese gozo que yo no encuentro palabras para describir, porque es precisamente eso, algo inefable, es algo que no se puede explicar o describir con palabras. Y sin duda alguna, entre usted y yo no hay mucha similitud. A lo mejor usted tenga un oficio y mi trabajo es completamente diferente. A lo mejor mi posición económica o social no le llega a la suya, pero yo sé que a pesar de todo esto, de estas diferencias que puedan existir, usted comprende lo que yo le quiero dar a entender, porque el gozo del Señor es algo que se vive, es algo que se experimenta, es algo que se disfruta.
Como alguien ponía la ilustración, está una persona comiéndose una paleta y otra persona le está observando y le dice, ¿y qué sabor tiene esa paleta? Y le dice, para que usted sienta el sabor de esta paleta, usted tiene que comerla. Y es de igual manera, yo no le puedo decir a usted eso porque sé que usted lo ha vivido, porque sé que usted lo está experimentando, porque usted puede sentir el gozo producto de la presencia del Señor. Y en este sentido, aun cuando nosotros no estamos pasando esa circunstancia de la iglesia primitiva, yo le invito a que nos levantemos en fe y repitamos las palabras que dijo Habacuc. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Nuestra fortaleza y nuestro gozo están en el Señor. Cuando hablamos de nuestro amor hacia Él, en algún momento, si no es que cada día nos veremos confrontados, así como el apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le preguntó la segunda y la tercera vez y le dice, Señor, hijo de Jonás, le dice el Señor al apóstol Pedro, Simón, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Nosotros también podemos confesar lo mismo. Nosotros le amamos a Él y sin importar las dificultades y los problemas que se puedan levantar, nosotros, ayudados por el Señor, hemos de vencer todas las dificultades y hemos de demostrar nuestro amor hacia Cristo en medio de las pruebas, porque el amor que no permanece no es verdadero amor. La mujer que abandona a su esposo cuando llega la necesidad, cuando llega la escasez. El hijo que abandona a su padre cuando ya es un anciano. El hombre que abandona a su mujer cuando ya ha envejecido o está enferma. De esas personas no se puede hablar de un verdadero amor, porque el verdadero amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, porque el amor nunca deja de ser. Y nosotros hemos de demostrar nuestro amor hacia Cristo Jesús sin importar las circunstancias. Entre Cristo Jesús y la iglesia hay un vínculo fuerte, hay un lazo inquebrantable, hay un vínculo que no se puede romper. El apóstol Pablo dijo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el libro de Cantares se nos habla de este amor. Para los israelitas, la amada representaba a Israel. Salomón representaba a Jehová. La iglesia a lo largo de la historia ha visto en aquel libro de Cantares esa imagen del amor entre la amada y Cristo Jesús. En el libro de Cantares se nos habla de este amor, que las muchas aguas no lo pueden apagar, que los ríos no podrán apagar este amor. El amor de Cristo Jesús hacia la iglesia no lo pudo detener los clavos ni la cruz. El amor de la iglesia primitiva hacia Cristo Jesús no lo pudo apagar ni Nerón, ni Domiciano.
ni ningún otro emperador, ni ninguna persecución, por muy feroz que fuera, no lo pudo apagar. De igual manera, nosotros creemos firmemente que nuestro amor hacia Él, esta llama de fuego que arde en nuestro corazón de amor hacia Él, este fuego encendido por el Espíritu Santo en nuestros corazones, las tristezas, los problemas, las necesidades no lo pueden apagar. Y termino con el siguiente versículo. El apóstol Juan fue categórico y dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Él no es más sino la cosecha de lo que Él sembró con lágrimas y con sangre. Me he gozado al saludarles. Espero que el Señor fortalezca sus vidas, que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes ricas y abundantes bendiciones y que la presencia del Espíritu Santo fortalezca su ser. Que el Señor les bendiga.